Henan, el granero de China, ahora está bajo el agua. En solo 72 horas cayeron más de 2000 milímetros de lluvia. Los diques colapsaron, las ciudades se ahogan. China está impotente ante el desastre. La furia del dios del agua, Henan sumergida. Henan, el corazón de la llanura central, el lugar de nacimiento de la civilización china. Esta tierra fértil es el hogar de más de 98 millones de personas, un centro agrícola e industrial estratégico. Pero desde el 16 de julio de 2021, el nombre de Henan ha quedado vinculado a una tragedia. Un sistema de clima extremo atrapado entre dos grandes tifones Infa y Sempaka convirtió el cielo de Henan en un grifo gigante sin fin. En Zhengzhou, la capital de la provincia, a las 4 de la tarde del 20 de julio, la historia registró una cifra aterradora: 201,9 milímetros de lluvia en solo una hora. Es la precipitación por hora más alta jamás registrada en una ciudad de China. Y fue entonces cuando se desató el infierno. La imagen más escalofriante, el símbolo de la impotencia humana, provino de la línea 5 del metro. El agua fangosa y turbia se precipitó por las rejillas de ventilación, transformando los modernos vagones en ataúdes de acero. El agua subió desde los tobillos hasta las rodillas, luego el pecho y finalmente el cuello. El aire se agotaba, las luces se apagaron. Adentro, cientos de pasajeros quedaron atrapados en una oscuridad total, solo acompañados por gritos de desesperación y plegarias. Soportaron casi 6 horas entre la vida y la muerte. En la superficie, el túnel de Jingguang, una arteria de tráfico vital, se convirtió en una tumba de agua. Cientos de coches fueron sumergidos en cuestión de minutos, arrastrando consigo innumerables vidas. La cifra oficial final se detuvo en 398 personas muertas o desaparecidas en toda la provincia. Un número doloroso, pero muchos creen que la realidad fue mucho más terrible. La ciudad de esponja se rompe cuando el orgullo se derrumba. ¿Cuál es la mayor ironía de esta tragedia? Zhengzhou fue uno de los principales proyectos piloto del programa Ciudad Esponja, Sponge City de China. Una iniciativa de más de 50,000 millones de yuanes, equivalente a 8,000 millones de dólares, destinada a transformar la metrópoli en una esponja gigante capaz de absorber y reutilizar el agua de lluvia. Pero esa esponja fue completamente inútil ante el diluvio. Cuando la riada llegó, la presión se acumuló sobre el sistema de diques y embalses. El embalse de Changyuan, al oeste de Zhengzhou, superó su nivel crítico de alerta. Las autoridades se enfrentaron a una elección devastadora: mantener la presa y arriesgarse a una rotura catastrófica, o realizar una descarga de emergencia y sacrificar una parte de la ciudad. Se dio la orden de desembalse. Un muro de agua gigantesco se abalanzó sobre las zonas río abajo, agravando una situación ya de por sí desesperada. El 80% de los 6,000 kilómetros de autopistas de Henan quedaron paralizadas. 14 grandes ciudades perdieron por completo la electricidad, el agua y las telecomunicaciones. En el primer hospital afiliado de la Universidad de Zhengzhou, el hospital más grande del mundo con más de 7,000 camas, se cortó la electricidad. Docenas de respiradores dejaron de funcionar. Los médicos tuvieron que usar balones de reanimación manual tipo AMBU para mantener con vida a los pacientes en cuidados intensivos. Más de 600 pacientes en estado crítico tuvieron que ser evacuados de urgencia en medio de la noche y las aguas heladas. La infraestructura, el orgullo de una potencia emergente, se había hecho añicos. El éxodo histórico. Vidas en manos del destino. Las cifras no pueden expresar todo el horror, pero intenten imaginarlo: 10 millones de personas afectadas directamente. 1,47 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares solo con la ropa que llevaban puesta. Más de 930,000 hectáreas de tierra, un área más grande que toda la isla de Chipre, sumergidas bajo el agua.
Miles de aldeas quedaron completamente aisladas, convertidas en islas de desesperación. En las redes sociales, los videos grabados por los propios ciudadanos revelaron una cruda realidad que los medios estatales no pudieron ocultar. Un hombre graba cómo la corriente arrastra un barrio entero. Una madre llora gritando el nombre de su hijo perdido. Brazos que se extienden desde las ventanas de un segundo piso pidiendo ayuda en vano. Se movilizó al ejército y a los equipos de rescate. Drones sobrevolaban los cielos lanzando escasos suministros. Pero la escala del desastre era abrumadora. Los esfuerzos de rescate eran como una gota en el océano. En medio del caos brilló el espíritu humano. Ciudadanos comunes se convirtieron en héroes. Usaron excavadoras, botes improvisados e incluso tablas de madera para rescatar a sus vecinos atrapados. Formaron cadenas humanas, luchando contra la fuerte corriente para llevar a ancianos y niños a un lugar seguro. Fue una batalla por la vida no solo contra la naturaleza, sino también contra el tiempo. Grietas más profundas que la inundación, la confianza se hunde. A medida que las aguas de la inundación retroceden, no solo dejan atrás lodo y devastación, dejan grietas profundas en la confianza de la gente. Henan no es solo un granero, también es un centro logístico y de producción crucial. La fábrica de Foxconn en Chengzhou, donde se produce la mayoría de los iPhones del mundo, se inundó interrumpiendo la cadena de suministro global. Las pérdidas económicas directas se estiman en más de 120.000 millones de yuanes, unos 5 mil millones de dólares. Más de 35.000 empresas tuvieron que cerrar. Casi 1,8 millones de hectáreas de cultivos, principalmente trigo y maíz, quedaron completamente destruidas, amenazando la seguridad alimentaria del país. Pero el daño mayor no se puede medir en dinero. En la red social Weibo, junto a las peticiones de ayuda, surgió una tormenta de indignación. Empezaron a plantearse preguntas cada vez más fuertes. ¿Por qué el sistema de alerta temprana de millones de dólares no funcionó? ¿Por qué los ciudadanos solo recibieron mensajes de advertencia cuando el agua ya les llegaba a la cintura? ¿Por qué el proyecto Ciudad Esponja fracasó tan estrepitosamente? ¿A dónde fue el dinero? ¿Y por qué los periodistas extranjeros que intentaban informar sobre el desastre fueron rodeados y acosados? El silencio y las respuestas poco convincentes de las autoridades solo profundizaron el escepticismo. La grieta en la confianza es más profunda que el nivel de la inundación. Cuando la ilusión de conquistar la naturaleza se hace añicos. La gran inundación de Henan ya no es un suceso local. Es una advertencia implacable, una sentencia de muerte para la ilusión de que el ser humano puede controlar y conquistar por completo la naturaleza. Demuestra que en el contexto de un cambio climático cada vez más extremo, ningún sistema de infraestructura, por costoso y moderno que sea, es inmune al desastre. Ninguna ciudad es absolutamente segura. Por primera vez en décadas de milagroso crecimiento económico, el pueblo de China y el mundo entero deben enfrentarse a una dura realidad. La prosperidad construida sobre cimientos de hormigón puede ser arrasada en una sola noche. Y ante el poder primitivo de la naturaleza, todos nosotros somos increíblemente pequeños. La lección de Henan no es solo para China, es para todos nosotros. Si te importa el cambio climático, la seguridad pública y las vidas humanas, suscríbete ahora y acompáñanos para más reportes reales de desastres en todo el mundo.